vosotros deberíais de hacer para entender cuáles características son más importantes o menos para una aplicación con respecto a la otra. Entonces, vamos a arrancar ahora mismo con la presentación y, como decía Carolina, al final lo que habrá algunas preguntas podemos contestar sobre la marcha o si no en una segunda etapa. ¿Quién es Discover? Discover es una empresa que, como decía Juan de Dios, se dedica a la producción de baterías, sobre todo de plomo. La carrera, digamos, de Discover empieza en 1949 y hoy tenemos a nivel de batería de plomo todo tipos, es decir, las baterías de monoblocks para utilización estacionaria como de tracción, como náutica. Tenemos las baterías tubulares, aún se utilizan siempre menos. Tenemos la batería de AGM para otros sistemas de tracción, tenemos batería de arranque y tenemos sobre todo la batería AES, que significa Advanced Energy System, que son baterías con tecnología litofosfato de hierro, que pueden ser utilizadas, como en nuestro caso, para sistemas solares. Discover está presente más o menos en todo el mundo y esto es una diferencia importante que podemos dar con respecto a otros competidores porque no es solamente vender, sino sobre todo asistir a los clientes. ¿Cuál es la oferta que hoy Discover puede dar? Pues oficialmente Discover se ha concentrado en batería de bajo voltaje porque creemos que el bajo voltaje es algo mucho más sencillo, es algo mucho más seguro, es algo que todos nosotros podemos practicar e utilizar. De momento tenemos dos productos que son una batería de 24 voltios a vuestra derecha y una batería de 48, a vuestra izquierda, perdón, y 24 voltios a vuestra derecha. Tenemos dos capacidades actualmente disponibles a 24 voltios de 2,8 kilovatios y de 48 voltios de 6,65 kilovatios. La cosa importante que quiero ya adelantar ahora mismo es que la capacidad que nosotros declaramos es una capacidad, como veis, en C1, es decir, a una hora, pero es una capacidad que es el 100% utilizable. Es decir, que también vosotros durante los cálculos de lo dimensionado o la oferta que queréis hacer a vuestros clientes, podéis contar con esta capacidad como capacidad real y utilizables. Además, como podéis ver, tenemos la posibilidad de un sistema para meter la batería a pared, un dispositivo Link que vemos más adelante y lo que son las certificaciones. Discover nace esta batería hace muchos años, sobre todo para servir un mercado de off-grid. Y por ese mismo motivo, esta aplicación es lo que nos ha guiado en diseñar y construir una batería que sea la más robusta y con más prestaciones posible, porque conociendo la batería de plomo y conociendo lo que sufre la batería de plomo en varias aplicaciones que hemos seguido a lo largo de tantos años, sabemos que la característica importante de estas baterías deben de ser muy fuerte para que permitan una prestación sin problemas a los clientes. Discover ha hecho muchos esfuerzos en los últimos 2-3 años a nivel de protocolo de comunicación y para poder llegar a tener una homologación por parte de los constructores, de inversores, de la marca que podéis ver más abajo, Schneider, SMA, Victron, Studer, Outback y muchos más que cada mes, digamos, vienen en busca de nosotros. Estas son las principales características de las baterías que hemos resumido con nombre más o menos de fantasía, pero son nombres que, digamos, guían nuestras características y que explican perfectamente lo que queremos verdaderamente presentar al mercado. Estas características individuales ahora mismo serán explicadas una a una en las próximas páginas y sobre esto creo que es la parte más importante que debemos de discutir poco a poco. Sentry, son todos nombres que a nosotros pueden decir poco, pero la cosa más importante son la característica que este adjetivo utilizado por Discover tiene que resumir.
Las baterías, como decíamos antes, son construidas con la tecnología de litio fosfato de hierro y sobre todo con celdas cilíndricas, como podéis ver de la fotografía detrás. Es una fotografía de nuestra batería abierta, la parte interna, donde podéis ver la estructura metálica muy robusta, porque eso es importante para poder llegar a tener las certificaciones, por ejemplo, de la transportabilidad. La batería de litio fosfato de hierro al día de hoy es la tecnología más estable que tenemos, y por más estables quiero decir una tecnología que permite instalar baterías en nuestras casas, las casas de los demás, sin tener el riesgo de la fuga térmica, como decimos, porque el riesgo de una batería de litio no es tanto no es tanto la, digamos, la posibilidad de explosión, que no existe, no tiene un problema de gasificación. eh, la gasificación porque no tiene electrolita en el interior, sino el problema de sobrecalentamiento. Este sobrecalentamiento es algo que tenemos que evitar, pero la tecnología litio fosfato de hierro es una tecnología que tiene este límite muy, muy alto con respecto a otras tecnologías que desafortunadamente están en el mercado. Las baterías Discover ha querido certificarla con los estándares más restrictos porque es muy importante asegurar a los clientes que las baterías estén construidas por ciertas aplicaciones. Y la UL 1973 es la más específica hoy en el mercado para acumulación energética o aplicaciones estacionarias. Esto permite reconocer la bondad de nuestro BMS, que es un BMS verdaderamente muy complicado, porque controlamos muchísimos datos de las baterías, y esto es una ventaja que hoy podemos dar al mercado, porque este control muy capilar de todos los datos nos permite averiguar el estado de carga como el estado de salud en cada instante de la vida de la batería. Y esto es un dato que también los clientes, a través de nuestro software, que más adelante veremos, permite averiguar cómo sigue la batería y cuál es la vida que todavía queda a la batería misma en términos energéticos. Esto es un concepto muy importante que veremos más adelante. Nosotros no hablamos de ciclos, nosotros hablamos de energía, porque los ciclos en un sistema estacionario, en un sistema solar, es bastante difícil de calcular porque hay microciclos, no hay ciclos perfecto entero del 100% a cero y recarga. Con lo cual, todos estos microciclos, que son imposibles de contar, nosotros declaramos oficialmente en nuestro documento de garantía que la garantía es ciclos ilimitados, pero como somos capaces de contar hasta el último kilovatio de la batería, tenemos otra garantía en este sentido, una garantía hecha en energía que al día de hoy, por ejemplo, la batería más grande que tenemos en esta fotografía, la de 48 voltios, 6,65 kilovatios, tiene 38 megavatios de energía garantizada, que el cliente puede tranquilamente averiguar diariamente y que al día de hoy es la cantidad de energía más alta del mercado. ¿Esto qué hace? Hace que el coste total de propiedad de nuestro producto en el mercado sea el más barato posible. Con lo cual, en todas esas aplicaciones donde piden prestaciones diarias, donde hay que hacer 2, 3 ciclos al día o 20 microciclos al día, el cliente necesita una batería de confianza, necesita una batería que pueda responder a estas características y que no tenga problema de un cálculo aproximado de cuál es la profundidad de descarga. Repito, la batería Discover puede ser descargada al 100%, y este 100% significa que los 6,65 kilovatios lo puedo utilizar todo. Una cosa muy importante, que estamos hablando de certificaciones, es relativamente a la UN 38.3. Esta es la única certificación hoy que permite transportar la batería por camiones o por barco
no por avión porque pesa mucho, son 87 kilogramos de batería, pero es una certificación que Discover ha hecho sobre la batería entera. En muchos casos hoy veo baterías que probablemente no tienen esta certificación o utilizan la certificación de las celdas interiores como si fuera del producto entero. Para daros una pequeña explicación práctica, esta batería que veis en la foto ha sido soportado un test de choque de medio metro de altura con 50 G de aceleración 3 veces por cada cara y, como dicen todos los estándares, al final la batería tiene que funcionar. Al día de hoy hay muchos casos de accidentes a nivel de transporte y el producto que es transportado puede sufrir estas clases de choque. Y una batería de litio que puede, como decíamos antes, tener problemas térmicos de temperatura, no es tanto que la batería pueda coger fuego, pero vosotros podéis pensar que si llegamos a 100, 150, 200 grados, lo que habrá alrededor puede coger fuego. Y esto es la periculosidad. ¿Por qué? Porque todas las conexiones internas, como podéis ver de la foto, están hechas con barra, no tenemos ningún cable y entonces la gran robustez y rigidez de la batería que ha sido construida por Discover garantiza esta seguridad. A ver. Cuando hablamos de 100% de DoD, hablamos de la profundidad de descarga. Y esto, como decía antes, es la capacidad de la batería de ser descargada. Por lo cual, hoy lo que vamos a hacer es una declaración importante porque la mayoría de la batería que hay hoy en el mercado hay siempre que quitarle una parte de su capacidad porque lo que declaran es una capacidad nominal y no real. Por lo tanto, al no conocer cuánto de cada batería hay que quitar, muchas veces hacer una comparación directa con las baterías que encontramos en el mercado no es una cosa fácil. De todas maneras, para dar una comparación con la batería de plomo ácido, al día de hoy sabemos que la batería de plomo hay que hacer un dimensionado que no vaya más allá del 50% de profundidad, con lo cual ya vemos que el 100% utilizable de litio contra el 50% utilizable de plomo ya es el doble de capacidad utilizable y sobre todo muchas veces el plomo no puede soportar una descarga a su capacidad entera, que es un límite de plomo, al contrario de lo que es el litio. Pues entonces habría que pensar o volver a pensar muchas de las aplicaciones que probablemente hemos hecho en los últimos 5 o 10 años en el mercado y considerar la oportunidad donde haya la posibilidad de una conversión de las aplicaciones de plomo con aplicaciones de litio. ¿Por qué? Porque cuando superamos ciertos kilovatios de almacenaje, probablemente una sola batería de litio podría sustituir muchas baterías de plomo. Y sobre todo, como veremos ahora, la diferencia en términos de rendimiento, de eficiencia del sistema, permite verdaderamente, que es la cosa más importante al final que nosotros buscamos, es que la eficiencia del sistema global sea la más alta posible. Hoy tenemos nuestro techo, justo para hacer un ejemplo, tenemos nuestras placas solares. A lo largo del año la eficiencia de las placas solares se reduce y no podemos pensar en muchos casos de incrementar, de aumentar esta capacidad de recarga a través de las placas solares. Con lo cual, cuanto más seremos capaces de utilizar esta recarga solar, menor será el tiempo de recargar la batería y más kilovatios de la batería serán disponibles para el cliente. Podemos decir que, por ejemplo, lo que los americanos hablan de round trip efficiency es prácticamente la diferencia que hay en términos de porcentaje entre la energía que hemos descargado y la energía que vamos a recargar. En una batería de plomo, la media entre una batería nueva y una batería que hay que cambiar puede reducirse hasta el 65%. Es decir, que el 35% lo vamos a perder en temperatura o en eficiencia
del sistema o de todas maneras de la electroquímica de la batería, de su tecnología. Una batería de litio, mediamente, a lo largo de toda su vida, tiene una eficiencia, en este sentido, del 98%. Con lo cual, esto 33% de diferencia con respecto a la batería de plomo ácido es algo que tenemos que considerar de forma muy importante, porque si calculamos una batería, como más abajo describimos, de solamente 10 kilovatios, pues tenemos prácticamente 3 kilovatios, 3 kilovatios y medio disponibles cada día, más. Ganar 3 kilovatios simplemente cambiando tecnología de la batería, a lo largo de un año podría ser 1 megavatio más de energía utilizada. Y esto, si lo metemos en los cálculos que hacemos para ver cuánto nos sale el coste para amortizar o nuestro coste de kilovatio, al final se reduce bastante y a lo mejor en un año mismo lo que vamos a ganar es la diferencia que hay en inversión entre una batería de litio específica como la de Discover, porque la puedo recargar más rápidamente, porque tengo la capacidad de 100% utilizables, con respecto al plomo, incluso con respecto a muchas otras baterías de litio hoy en el mercado, donde tienen limitaciones en términos de carga y descarga, porque probablemente mirando el documento de garantía que declaran, probablemente dicen que no puede descargarse a más del 50% de su capacidad, no puede ser recargada a más del 30% de su capacidad, porque el riesgo es que por la celda utilizada o por el control de BMS que hay en el interior, estos límites, si fueran superados, podría significar que la garantía caduca o que la batería puede encontrarse en problema. O, en el caso de un dimensionado, esto puede significar que en vez de utilizar una batería de Discover sola, de 6,65 kilovatios, debería utilizar 13, 15 kilovatios para obtener las mismas prestaciones de otra marca o menos. Entonces, si vamos a hacer la cuenta correcta de qué tipo de inversión a nivel económico nos espera, probablemente la capacidad que nosotros tenemos que empezar a desarrollar desde el día de hoy es qué necesita la aplicación, qué necesita el cliente, qué clase de prestaciones necesito para cumplir con la solicitud que el cliente me ha dicho. Entonces, muchas veces la simplitud de la batería Discover para conexiones en paralelo o por la simplitud de sus datos, de sus prestaciones, probablemente pueden quitar mucho trabajo a vosotros que hacéis instalaciones, ahorrar tiempo y dando más prestaciones, aún tengamos un coste al final que puede ser un poquito más alto, pero os aseguro que a lo largo de la vida, porque tenemos una de las vidas más largas hoy en el mercado como garantía, es algo que el cliente reconocerá porque lo que escribimos es totalmente verdad. Cuando hablamos de carga rápida, hablamos de Rapid Charge, como le llama Discover, y nosotros, si tenemos 6,65 kilovatios, podemos recargarlo a esta misma capacidad. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que si al día de hoy hacemos un ejemplo con los inversores que hay en el mercado de 4, de 6, de 8 kilovatios, muchas veces esto dimensionado está hecho sobre una solicitud por parte del cliente o porque hay dispositivos que piden para cubrir este tamaño de potencia. Pues normalmente con la batería Discover, si vosotros tenéis un inversor de 6 kilovatios, una batería sola de 6,65 kilovatios puede cubrir la máxima potencia del inversor mismo. Y en otros casos, a lo mejor hay que utilizar el doble de otras baterías para poder cumplir con esta solicitud de potencia. Además, el Rapid Charge es algo que es específico por cada batería. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que si tenéis que hacer un sistema más complicado, con más batería en paralelo, pues la característica que encontráis en una batería sola, la encontráis en 2, 3, 4 y 5 baterías en paralelo sin problema.
con lo cual, volviendo de donde hemos empezado, el dimensionado, que es la cosa más importante que tenemos que aprender a calcular, pues es cuestión de multiplicar porque la escalabilidad, como dicen los americanos, es normal. Quiero 13 kilovatios, 2 baterías. Quiero 20 kilovatios, son 3 baterías. Y sin problema, cada una de ellas puede estar conectada al mismo inversor dependiendo de la característica de prestaciones o autonomía o de almacenaje que el cliente quiere. Pues entonces son piezas como los ladrillos de Lego, para hacer un ejemplo, que podemos mover como queremos con tanta simplitud y calcular nuestra bancada de baterías. Esto es un ejemplo de carga rápida. En este gráfico vemos 3 líneas. La verde es el tiempo que una batería de litio, digamos, ocurre para poderse recargar al 100%. La línea azul es una batería nueva de plomo y, y la línea negra, perdona, es una batería vieja, por lo cual, como decíamos antes, la eficiencia de rendimiento de recarga en tiempo se reduce. Entonces, como vemos, la capacidad de recargar la batería de litio está por encima del 100% para mucho tiempo y la batería de plomo, al revés, como podéis ver, hay una diferencia en tiempo y rentabilidad. Toda esta parte alta del gráfico que no vamos a utilizar como litio es la grande diferencia que hay en las dos tecnologías. En un principio hemos hablado de ciclos. La grande diferencia entre las categorías de batería de plomo y la categoría de batería de litio es de toda manera que el estado parcial de carga. ¿Qué quiero decir? Que si tenemos microciclo y si hacemos una analogía con un sistema solar, la descarga y la recarga y durante un día pueden ser continuas. Y no sabemos el sol cuándo llega, cuándo se va, no sabemos cuándo encenderemos bombillas o cuándo encenderemos el calentador, por lo cual si podemos meter en un gráfico cómo una batería vive su día en una aplicación solar, es constantemente un arriba-abajo, un arriba-abajo. Entonces, esta situación técnicamente es llamada condición de estado parcial de carga. Esto es verdaderamente lo que mata la batería de plomo, porque es una vida que puede la batería de plomo soportar, pero si no llegamos a cargar de vez en cuando completamente la batería de plomo, el único riesgo que la batería de plomo tiene es perder capacidad. Y perder capacidad significa perder vida, y perder vida significa que la inversión puede caducar, si así se puede decir, más rápidamente de lo que tenemos previsto. Al contrario, una batería de litio nace para poder vivir constantemente sin tener ningún problema en esta condición de estado parcial de carga, con lo cual, pudiendo disfrutar de esta característica única por las baterías de litios, sería otro motivo muy importante para que vosotros podáis pensar en conversiones de viejos sistemas de plomo o los nuevos que tenéis pensado con vuestros clientes, hacer nuevo dimensionado e intentar proponer donde hay una solicitud de prestaciones, una batería Discover sola con respecto a lo mejor a 4, 5, 6 de la competencia. Esto es lo que decía antes cuando se hablaba de la posibilidad de utilizar muchos dispositivos en la casa, porque cada dispositivo al arranque lo que pide es, por un momento muy breve, muchas veces inferior al segundo o inferior a 3 segundos, dependiendo de la clase de dispositivo, un pico de corriente que gestionarlo por parte del inversor no es un problema, porque está estudiado a caso hecho para hacer esto, pero muchas veces la batería puede no soportar este pico. Desafortunadamente, la batería de plomo no hablan y la batería de plomo soportan todo en silencio hasta que nacen los problemas. En la batería de litio son características que hay que identificar, que hay que declarar, y al día de hoy Discover lo que declara es la capacidad de descargar a su capacidad entera en una hora, entonces a 1C,
o la capacidad de soportar picos de corriente y gestionarlo hasta 2,3 veces su capacidad. ¿Qué quiero decir en números prácticos? La batería que veis es una batería de 130 amperios a una hora y con 2,3 veces estamos hablando de la posibilidad que una batería pueda soportar 300 amperios para 3 segundos. Con lo cual, si tenemos climatizadores o tenemos el calentador o tenemos otros dispositivos importantes a nivel de potencia en la casa, sin problema podemos soportar también esta clase de pico. Y como decía en la página anterior, hay una escalabilidad proporcionada que nos permite, cuando hacemos un paralelo de baterías de 1, 2, 3 o 4, de repetir de la misma manera estas prestaciones. Es decir, que si tengo 300 amperios de pico de corriente gestionable, con 2 baterías serán 600, con 3 900 y así a nivel matemático la proporcionalidad esa será confirmada. El Parallel Power ya lo tenemos bastante discutido durante esta presentación, pero aquí hay que introducir otro concepto. Todos sabemos que la forma mejor de trabajar con un sistema de acumulación energética es de poder hablar con el inversor, porque hablando con el inversor tenemos más ventajas en la gestión de la energía y de la recarga. Esta forma de hablar o de comunicar con el inversor la llamamos closed loop o círculo cerrado, y nuestro protocolo de comunicación se llama AE-BUS, que se realiza a través de un dispositivo que Discover llama Link. En estas condiciones podemos llegar a tener hasta 20 baterías en paralelo por un total de 133 kilovatios. Es una bancada muy importante porque además esta bancada podría estar dividida en varios inversores si tenemos que hacer un paralelo, si tenemos que hacer un trifásico. Puede ser gestionada con distintos inversores si queremos también el día de mañana multiplicar esta bancada de 133 kilovatios varias veces para llegar hasta tener medio megavatio o 1 megavatio de potencia. Ahora, más adelante, veremos qué significa tener una ventaja, hablando de closed loop, de círculo cerrado, porque si no hay la posibilidad, porque el inversor tiene muchos años o porque ha cambiado el protocolo de comunicación o porque el inversor no hace parte, desafortunadamente, de la cartera de inversores homologados por Discover, habría que hablar de open loop, que es lo que ocurre hoy, o círculo abierto, que es lo que ocurre hoy con la batería de plomo. La batería de plomo no hablan con el inversor lo único que hace es un control de corriente, temperatura y voltaje, y con los ajustes que están puestos en marcha, vamos a controlar lo que son los límites altos y bajos y tecnológicos de la batería de plomo para que ningún problema pueda ocurrir. Pues los mismos ajustes pueden ser utilizados también para la batería de litios en el momento en el cual, por supuesto, no tenemos esta clase de homologación a nivel de comunicación. Y en este caso, podría poner no solamente 20 baterías, pero muchas más baterías, porque de todas maneras cada batería es independiente, cada batería piensa en sí misma y cada batería autorregula, balanza, recarga y descarga según sus características internas, la bancada aún sea más grande de 20 baterías. Como decíamos antes, la escalabilidad en pico, en carga y descarga es igual para cada batería y se multiplica por cada batería. Esto es más o menos un resumen de lo que ya hemos dicho, pero es algo que puede ayudar como primer dimensionado cuando se habla con un cliente o vamos a enfrentar una potencial nueva aplicación para calcular en 4 pasos muy rápido lo que es el dimensionado más correcto. Entonces, en autonomía, lo que puedo calcular es qué necesito, divido por la capacidad de cada batería, en este caso 6,65 kilovatios, y encontraré
el número de baterías que me hacen falta. ¿Por qué? Porque podemos descargarla al 100% de capacidad. De otra manera, puedo utilizar el camino de los picos de corriente alternada que necesito, y entonces puedo tener la potencia del inversor solar, y con eso, a nivel de pico, y con eso dividiendo para 300 amperios que hemos declarado antes como picos máximos soportables para 3 segundos, encuentro siempre un número de batería. De otras maneras, puedo averiguar cuál es la potencia alternada continua que necesito, y con ese sistema también dividiendo para 130 amperios, en este caso la capacidad, voy a encontrar siempre lo que es el número de batería. La última parte, calculando la batería perfectamente cargada de 130 amperios, encontraré siempre el número de batería total. Pues de toda manera, repito, son datos bastante claros, son datos bastante simples para gestionarlo, pero sin problema, cualquier duda, cualquier motivo de discusión podemos tener. Estamos a disposición para valorar lo que es el dimensionado más correcto, porque aquí estamos hablando de casos simples, de casos lineares, pero muchas veces lo que tenemos que incluir en nuestra forma de pensar o de dimensionar una aplicación, hay también muchos otros datos que podría ser cuántas placas solares tengo, qué potencia, para cuántas horas puedo cargar cada día, tengo un generador, cómo puedo introducir un generador en un sistema. En fin, hay diferentes variables sobre la cual podemos discutir para efectivamente hacer un cálculo y averiguar cuántas baterías Discover me hacen falta, cuántas baterías de la competencia me hacen falta y cuál es la diferencia a nivel económico. Yo, por la experiencia que tengo de momento, os puedo asegurar que muchas veces, incluso con 30 o 40 kilovatios de batería de plomo, calculando 13 o 19 kilovatios de litios, muchas veces casi estamos hablando de una diferencia muy pequeña de la inversión litio con respecto al plomo, con todas las ventajas que hoy podemos dar y asegurarla, porque esta es la parte más importante. Discover hoy asegura 10 años sobre la batería, sobre sus prestaciones, o en el caso tengamos aplicaciones donde se necesitan más prestaciones, aseguramos la energía en batería, que al día de hoy es un elemento muy importante que, repito, permite calcular la inversión casi hasta el último céntimo, porque 38 megavatios es una cantidad de energía enorme que, con respecto a otros competidores que hoy están en 12 kilovatios, 12 megavatios, 18 megavatios, 25 megavatios, son diferencias importantes que al final lo que determinan es el coste verdadero de la batería. Yo creo que vosotros tengáis experiencia que cuanto más barato es, por lo bueno que sea, no podrá ofrecer lo que ofrece un producto que vale el doble o el triple. Por lo tanto, este curso, este primer curso, porque esperamos de poder seguir con otras puntadas o episodios en este sentido, nos permite llegar más al fondo del tema de las baterías de litio. Hoy es algo muy general, aún hemos hablado de muchos detalles, pero yo creo que la cosa más importante es empezar a mirar las aplicaciones desde un punto de vista totalmente distinto. Es decir, cómo puedo ahorrar en la inversión con baterías utilizando baterías con más prestaciones que me den la ventaja de una simplitud de instalación, de gestión, y aún sea un coste el 30-35% más alto, pero puedo cubrir lo que son las necesidades del cliente en picos, en prestaciones, en performance, en vida, en todas estas cosas. Entonces, esto es el tema fundamental de esta primera puntada. Bueno, aquí tenemos varios ejemplos de configuraciones, cómo se termina la línea CAN, si queremos trabajar en closed loop, en open loop. Estos son varios ejemplos que tenemos con distintos constructores
de inversores y en nuestra página web de Discover tenemos todo lo que son los manuales para hacer las instalaciones. Aún Bornai os asistirá en todo esto y estas son las primarias marcas con las cuales trabajamos. La cosa importante que ahora llega es el link. El link es este dispositivo muy pequeño que veis que se pone entre la línea CAN de las baterías, porque está conectado con el cable RJ45 a las baterías y al link y al inversor. Y oficialmente el link lo que hace es cerrar este círculo, empezar una comunicación muy particular entre las baterías y el inversor para poder disfrutar más de la fuente energética, que son las placas solares, o del generador, en el caso de un sistema híbrido, y poder recargar la batería de forma más rápida posible. De esa manera, podemos aprovechar más kilovatios, como hemos dicho antes, si tenemos solamente placas solares, o si tenemos un generador, podemos ahorrar miles de litros cada año de gasoil y tener una rentabilidad mucho más alta. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el coste total de propiedad, en este sentido, si ponemos todo en la misma mesa, es decir, que si tenemos un generador, vamos a ahorrar en coste de mantenimiento, vamos a ahorrar en coste de reparaciones, de asistencia, de gasoil, que si sumamos todo, al final comprar una batería un poco más cara en un principio, como inversión principal, nos permite ahorrar a lo largo de un año mucho dinero. Esto es otro aspecto muy importante que hoy como hoy tenemos que tener bajo control, porque el precio es muy interesante, permite hacer muchos negocios, pero hay aplicaciones donde el precio no funciona o a lo largo de 6 meses o un año puede que se traduzca en problemas o en rendimientos más bajos de los previstos y cada vez que salimos a la calle o cada vez que vamos a un cliente, cada vez que llamamos por teléfono, es una pérdida de tiempo y el tiempo es dinero y si calculamos todo, muchas veces es mejor invertir más en un principio con respecto a correr detrás de los problemas, como decimos. Entonces, ¿por qué decimos que nuestro link, nuestro dispositivo AES Link tiene una performación, una prestación dinámica? Estefano, Pues, sí, 5 minutos, ¿vale? 5 minutos. vale, Para voy luego dar rápido. paso a preguntas. Perfecto. Pues la prestación dinámica es algo muy importante. ¿Qué quiere decir? Nosotros hablando con los constructores de inversores, hemos intentado modificar o elevar un poco más nuestro protocolo de comunicación para que la relación que se desarrolla entre batería y inversor sea la más elevada posible. Quiero decir que nosotros con nuestro BMS controlamos cada módulo de nuestra batería en temperatura, en voltaje, en corriente, determinamos cuál es el estado de carga de cada módulo y conocemos lo que es también el estado de salud, que se llama State of Health, SOH. Conociendo todo esto, aún el límite del litio a nivel de voltios lo tenemos muy claro, nosotros enfrente del inversor lo que podemos hacer es pedir que aún estamos cerca del final de la carga, podemos pedir que la recarga siga para adelante de la forma más fuerte posible porque no vamos a dañar la batería y vamos a afectar todos los amperios que las placas fotovoltaicas o el generador puede darnos. De esta manera, este control hecho de forma dinámica en cada instante durante la carga, como la descarga, pero sobre todo durante la carga, nos permite elevar un poco el límite de voltios del inversor y como podéis ver en el gráfico, la línea gris que vemos que lleva a 91 minutos de recarga de 0 a 100%, es lo que normalmente se encuentra en el open loop o lo que pasa hoy con la comunicación que la mayoría de las baterías de litio tiene con sus inversores.
con ese sistema de prestaciones dinámicas o elevada comunicación, nosotros podemos reducir con la misma corriente de recarga el tiempo desde 91 hasta 68 minutos. Este 25% o más en reducción de tiempo de recarga del 0% hasta el 100%, si calculamos siempre una batería de 10 kilovatios, es decir que vamos a ganar antes de tiempo 2,5 kilovatios más. Y estos 2,5 kilovatios más es algo que a lo largo del día es más energía que el cliente tiene disponible. Y con las mismas placas solares, el mismo generador, podemos decir que tenemos el 25% de rendimiento más elevado que con respecto a otro sistema. Esto es algo que tenemos que tener muy bien en consideración porque al día de hoy nuestro closed loop communication es algo que los demás no tienen. Y esta es una gran ventaja que hay que disfrutar y que hay que saber explicar y vender al cliente para que se gaste el 30% más, para dar un ejemplo más numérico, en la primera inversión. Repito, esta es una de las partes más importantes, que es el resultado de todo lo que hemos dicho hasta ahora, el resultado de cómo ha sido construida la batería y el resultado de cómo viene gestionada la batería de forma interna. Esto es un ejemplo del software que podemos descargar de la página web de Discover, que a través del cable USB, USB normal hasta USB micro, podemos ver el número de serie, el modelo de batería, el software, el firmware, todas las celdas. Tenemos una lista de problemas que puedan haber ocurrido a la batería y todo esto es algo que nos permite dar explicaciones al cliente en caso de problema. Y todos estos datos, dependiendo del inversor, son datos también que podemos ver en remoto. Alguno nos permite ver solamente el estado de carga o la diagnóstica o otras cosas, pero hay otros como SMA o Victron que permite ver más datos de lo que otros pueden permitir. Y esto es un instrumento. Estefano, 2 Sí. minutos. Voy. Esto es un instrumento muy importante porque lo que podemos hacer es no solamente contestar al cliente, pero también una de las grandes características que tienen las baterías es que podemos tranquilamente en la aplicación ir a cambiar un fusible o ir a cambiar un BMS si el día de mañana ha tenido un problema. Es algo bastante sencillo y que en una de las próximas puntadas podemos ver y ya está. Esto es un instrumento para un cálculo de la energía que podéis encontrar en la página web de Discover. Y aquí algunas aplicaciones in off-grid. Casa con 3 baterías, 20 kilovatios para una total independencia. Sistemas de bombas de agua totalmente independiente, incluso con una batería sola. O si quiero mover una casa entera con muchas aplicaciones, aquí veis hasta 5 baterías que son 33 kilovatios. O el último, para abatir lo que es el consumo del diésel, y en este caso tenemos un sistema de 120 kilovatios, todo colgado a pared con el sistema que tenemos, y esto permite verdaderamente un ahorro increíble. Aquí ha sido calculado hasta $78,000 canadienses anual de diésel ahorrado para una escuela que no tenía energía. Pues muchísimas gracias a todos. Yo he terminado aquí. Ahora cualquier pregunta. Muchas gracias, Estefano. Y ahora Juan me ha ido recogiendo una serie de preguntas que te va a trasladar. Vale. Es que no sé por qué no se te reinicia, Juan. Ahora, ¡ay! Ya lo tengo. Ahora. Gracias, Estefano. Muy interesante la presentación. Algunos comentarios, algunas preguntas que se han recibido durante tu presentación las he ido anotando aquí y también si hay más gente que tiene preguntas, pues las puede dejar también por el chat. En primer lugar, Estefano, nos hemos centrado mucho en el caso de energías renovables, como es principalmente el sector de Bornay, pero he visto varias personas conectadas de otros sectores, náutico o movilidad, por ejemplo.
¿Qué nos dices de si podemos utilizar o no estas baterías para estas otras aplicaciones? Y, por ejemplo, a mí me surge, en segundo lugar, una duda, ¿no? Has hablado de una certificación sobre golpes y vibraciones, creo que es la UN 383. ¿Cómo afecta esto, por ejemplo, al comportamiento de estas baterías en una aplicación en un barco donde tenemos golpes de mar o en una autocaravana o un camión donde tenemos vibraciones? Sí, tenemos otras certificaciones más específicas para actividades industriales y ahora es otra presentación totalmente distinta, pero sí tenemos, por ejemplo, la UL 2271, que es una certificación para sistemas industriales o pequeños vehículos eléctricos, con lo cual está garantizada una resistencia a las vibraciones entre 20 y 200 kHz. Y los golpes, bueno, los golpes no hay ningún problema. El UN 38.3 también incluye certificaciones para altitud, porque, por ejemplo, algunos me han preguntado en el tiempo para ir a la montaña, 2.000 y 3.000 metros, pero sí, que no hay ningún problema porque al día de hoy la misma batería con un software distinto, un código distinto y con condiciones de garantía distintas, ahora mismo la estamos utilizando en vehículos eléctricos, automatizado, como lo estamos utilizando en camiones con 24 voltios. Y a nivel náutico, lo que hay que hacer es que el problema más grande de la náutica es cómo hacer la integración de la batería. Cuando tengamos un inversor que esté homologado y utilizamos el link, bienvenido sea, porque esto nos ayuda a gestionar la multitud de dispositivos que pueden conectarse, que al final es el problema verdadero en un barco y en otras aplicaciones. Si no tenemos esta capacidad de gestionar todo lo que son los cargos eléctricos, lo único que puede sufrir es las baterías. Entonces, si tenemos un inversor que centraliza todas estas informaciones, seguramente también a nivel náutico, con todas las precauciones que podemos tener por la sal marina, es algo importante que podemos mover para adelante. Juan de, ¿más preguntas? Trini aquí comenta una que te pregunta, Estefano, si falla una celda en una batería, ¿el BMS o sistema lo anula y la batería puede seguir su uso? Sí, como hemos visto, nosotros tenemos celda muy pequeña, en este caso de 5 amperios cada una, y cada módulo está compuesta por 26 celdas para llegar a los 130 amperios. Si una celda que tiene su propio fusible interior y que si pudiera pasar algo se autoaislaría sola, podríamos tener módulos con 26, 25, 24, 23 sin problema, porque el BMS podría detectar que un módulo con respecto al otro podría tener un poco más de temperatura o cargarse en un poco menos de tiempo. Pero el hecho que todas estas celdas estén en paralelo entre ellas, la cosa más importante es que la batería sigue dando una continuidad en términos de voltios de 48, con lo cual la batería aún tenga varias celdas a lo largo de los años que puedan tener problemas, la batería seguiría funcionando. Está claro que si hay problemas más gordos por varios motivos, los 10 años de garantía cubrirían la reparación o la sustitución de la batería. Vale, siguiendo con el tema náutico, había una pregunta que era si la electrónica está preparada para ambiente marino. Debería de estar preparada, pero es algo que Discovery está discutiendo en estos meses para poder sacar un producto más específico para el mundo de la náutica. Aún las fichas electrónicas estén tratadas con, no sé si es correcto en español, una tropicalización de las fichas electrónicas, pero sí, es algo muy importante sobre el cual Discovery está trabajando. Por eso antes decía que si pudiéramos tener de momento una protección a la sal marina, que es decir, en un barco tengo un lugar donde no vaya a entrar mucho aire marino, pues podemos hacer la instalación, porque ya algunas instalaciones han sido hechas. Y también, Vale. también te preguntan, Estefano, sobre el reciclaje de las baterías. Cuando acaba su vida útil, la gente está un poco preocupada de qué debe hacer con ellas.
Pues hay diferentes posibilidades. Yo sé que la Comunidad Europea se está moviendo en ese sentido y lo que están pensando es la creación en cada país de un centro de reciclaje. De momento, el más importante que tenemos es, estás en Francia y podemos dirigir la batería directamente allí. O, en un segundo lugar, Discover está dispuesta, en el momento en el cual haya una cantidad suficiente, a reunir las baterías y a llevársela en Taiwán, donde tiene su fábrica de litio, para poder recuperar exactamente lo que hay dentro. Al día de hoy, la batería de litio es una batería reciclable al 98% porque en una celda de litio fosfato de hierro hay mucho cobre, hay mucho aluminio, hay fosfatos. Las fichas electrónicas se recuperan normalmente con el RAE o como se llama. La caja es una caja de hierro, por lo cual verdaderamente se puede recuperar hasta el 98%. Ok, Daniel al inicio nos preguntaba, has presentado al final de la presentación algo sobre la app, nos preguntaba cómo se puede comunicar externamente la batería, si es a través de una app en el móvil, a través de web server, y nos preguntaban también qué datos son los que se obtienen, que ya hemos visto un poco al final de la presentación, pero bueno, amplíanos un poco esa información. Vale, pues de momento tenemos un software que se puede descargar en el portátil de cada uno de nosotros y esto sirve para un control sobre la batería. En remoto, hoy podemos utilizar la web del inversor porque a través del dispositivo Link, dependiendo del inversor, se comunican distintos datos y estos datos de la batería se pueden ver a través de la web del inversor mismo. Está previsto para el mes de julio de este año una nueva generación de Link que permite tener su propio acceso web remoto y poder controlar hasta el último dato de la batería. Esta no es una app, pero se puede controlar a través de la web, por lo cual incluso a través del móvil. Los datos que averiguamos hoy son el voltaje de cada módulo de la batería hasta el milésimo de voltio para averiguar que el balance, que es una cosa muy importante, sea lo más preciso posible. Averiguamos la temperatura, averiguamos cuántos kilovatios han sido utilizados y cuántos kilovatios nos quedan para utilizar, que es el estado de salud que decía antes, el SOH. Averiguamos el estado de carga, el SOC. Averiguamos la diagnóstica completa para saber si ha tenido sobrevoltaje, bajo voltaje, sobre temperatura, sobre corriente y sobre todo la próxima generación de BMS que es prevista siempre para el mes de julio. El nuevo BMS tendrá la capacidad de reactualizar todos estos datos en función de las condiciones externas a la batería. ¿Qué quiero decir? Que si tengo una instalación que está consumiendo demasiados amperios y va más allá de lo que es la capacidad del BMS, el BMS abre, pero la batería siempre se queda atenta y preparada para que detectando las condiciones externas, los amperios de corriente vuelven a una condición normal, la batería se reactiva ella sola, en temperatura, en voltaje, en corriente. Dos preguntas más, Juande. Sí, a ver, ha habido bastantes dudas con respecto al BMS. Las voy a hacer así bastante juntas porque creo que lo puedes responder todo al mismo tiempo. Por ejemplo, nos hablan de que en embarcaciones los consumos son en corriente continua en muchos casos y la duda está en el que si el BMS es tan vital como parece, ¿no? Al mismo tiempo, nos preguntan también si falla alguna celda de la batería, si el BMS lo anula o si puede seguir trabajando, el tema de la compensación de celdas, o también relacionado con el BMS ha habido bastantes dudas con el Open Loop, Closed Loop, qué elementos se monitorizan, no sé, ha quedado un poco la duda. Vale, empezamos por el Closed Loop y el Open Loop. Con el Closed Loop no tenemos que preocuparnos porque es una comunicación que se desarrolla entre batería, link e inversor. Todo está gestionado y certificado entre ellos y nosotros no tenemos que preocuparnos más de la cuenta porque, por ejemplo, con Victron y SMA, una vez que conectamos el link al inversor,
todos los ajustes están hechos directamente entre ellos. El Open Loop es algo que es una regulación, un ajuste que tenemos que hacer como si fueran baterías de plomo. Es decir, mira, no te puede ir más abajo de 48 voltios descarga, no te puede ir más arriba de 54,4 como máxima voltaje de recarga, no puede pedir más de 130 amperios como corriente de descarga continua. Estos ajustes simples como si fuera una batería de plomo. El BMS es un sistema que funciona en corriente continua, por supuesto, y dentro de la batería, aparte del sistema de gestión, tenemos un contactor al estado sólido que permite cortar la corriente hasta 150 y 200 amperios y tenemos el data logger. El BMS controla cada módulo de forma individual y está claro que si tenemos un problema grave en un módulo solo, se va a perder lo que es la continuidad, no tenemos los 48 voltios, entonces el BMS bloquea la batería. En todos los otros casos, repito que cada módulo está compuesto en la batería que vemos en la pantalla de 26 celdas de 5 amperios de capacidad real. Es decir, que si perdemos 1, 2, 3, 4 celdas, el BMS lo que hace de forma individual es gestionar módulo por módulo para que el balance final de las baterías sea lo más correcto y balanceado posible para que la batería pueda seguir funcionando de la mejor manera. Muy bien, pues muchas gracias. Carolina, una pregunta más que creo que es interesante, nos la envía Antonio Cervera, es en el caso de ir ampliando la instalación, tenemos una batería, necesitamos dos, vamos ampliando en función de las necesidades. ¿Cómo actúan si unas tienen más edad, son más viejas que las otras? Y si alguna está llegando al final de la vida útil y metemos una nueva, ¿cómo afecta esto? ¿Cómo trabaja? Como he dicho antes, tenemos dos posibilidades para valorar esta forma de aumentar la bancada de baterías. Tenemos el estado de salud, que nos permite conocer cuánto hemos utilizado y cuánto nos queda. Está claro que si una batería está cerca del final de su vida, el consejo mejor es volver a utilizar esta batería en otra aplicación más sencillas, con menos solicitud de prestaciones y meter una batería nueva. De todas maneras, lo que hay que averiguar con estos datos que la batería misma nos puede dar es la prestación. Yo creo que en la mayoría de los casos, cuando eso ocurre después de 1 año o 2 años, cuando vemos que el cliente necesita más, entonces voy a añadir 1 o 2 baterías más, no haya ningún problema porque lo que hemos quitado es un 10%, un 15-20% de lo que es la vida útil. Es decir, que para los siguientes 7 o 8 años, hasta llegar al límite de la primera, no tendríamos ningún problema. Pero repito, valorando los datos que la batería misma nos dice, de esa manera podemos estar seguros que podemos ampliar el paralelo o no. Pero como primera respuesta, no habría ningún problema si esto ocurriría después de 1 año o 2. Muy bien, se me quedaba una última cuestión muy rápida, que es comparativo de costes y amortización entre baterías de litio y plomo, que esa es la eterna cuestión, pero yo creo que eso requiere otro webinar completo. Sí, lo que puedo decir para hacer una suma muy rápida es que más o menos hoy nuestro litio puede vivir hasta 4 veces más que una batería de plomo y sobre todo el 30-35% de diferencia en eficiencia real del producto debería de hacer pensar a cuántos kilovatios o megavatios de energía puedo sacar a las baterías de litio contra la batería de plomo. Esto a lo largo de 3 años, 4 años, que podría ser en caso de aplicaciones donde, repito, hay utilización diaria y la batería necesita de plomo una bancada muy importante. Estos son datos verdaderamente sensibles que habría que calcular. Por eso, en un principio decía, vamos a hacer ejemplos. Si algunos de las personas que nos están escuchando tienen un caso,
pueden escribirnos y hacer un cálculo para que cada uno de ellos pueda resolver dudas o problemas que tiene el mercado. Y esto, con todos los datos a la mano, podemos hacer cálculos personalizados y el día de mañana, en una segunda puntada de Discover, podemos hablar perfectamente de un dimensionado y a resolver problemas. Perfecto, pues yo creo que ya están todas las dudas contestadas. Hemos estado aquí una hora, muy interesante la presentación y como bien decías, cualquier persona que tenga una duda, necesita ampliar información y demás, podemos encontrar información a través de la web de Bornai y si no, los comerciales los tenéis a vuestra disposición para escribirnos y solicitarnos lo que necesitéis. Un saludo a todos y gracias por la asistencia. Muchas gracias a todos y recordad que mañana es SMA, el viernes Bornai. Podéis seguiros inscribiendo los que no lo hayáis hecho en nuestra web y de verdad muchas gracias por todo. Deseamos que todos estéis bien. Muchas gracias, Estéfano. Ha gustado mucho la presentación. Muchas gracias a todos. Y nada, desearos a todos que estéis bien y cuidaros mucho, por favor. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Adiós. Vamos a dejar que salgan porque están dejando, por si dejan alguna cosa más por ahí y demás. Estéfano, te llamamos ahora, ¿vale? Voy a finalizar la reunión.